Buenos días. En la clase pasada revisamos los métodos de mejoramiento por selección de las alógamas. Y les platiqué también el proceso de mejoramiento que hemos seguido en el tomate de cáscara. No obstante ser una especie hermafrodita, por la autoincompatibilidad es una alógama. Les decía que hemos generado a la fecha 16 variedades y de algunas de ellas en particular hemos producido semilla como la tecosaurus. El presentarles esto, el platicarles esto es nada más con la finalidad que ustedes se percaten de que realmente el mejoramiento genético no es complicado, más bien es cuestión de tiempo, se requiere mucho tiempo, y de recursos, por supuesto, de conocimiento tanto de la especie como su biología, su agronomía y todo eso, producción de semilla. Pero básicamente se trata de tiempo. El mejoramiento no es rápido. El mejoramiento requiere una estrategia, un método, técnica, recursos, gente, pero sobre todo tiempo. Bien, el día de hoy vamos a ver los métodos de mejoramiento de las especies autógamas. Y la autógama clásica sin duda es el frijol. El frijol piensa que tiene flores perfectas. Son hermafroditas perfectas y la polinización ocurre antes de que abra el botón floral, como se ilustra aquí en esta foto. Entonces los frijoles son de autofecundación natural, de tal suerte que son línea pura, las variedades son línea pura, o bien si son variedades nativas de frijol, el frijol es originario de México, son un conjunto de líneas, o sea, son multilíneas o mezcla de líneas puras. En otras palabras, las variedades de frijol, si son variedades mejoradas, son variedades línea. Y si son variedades nativas, son variedades multilínea. Para decirlo en el contexto del tipo de población que hemos estado manejando desde la unidad pasada, diremos entonces que las variedades mejoradas son poblaciones homogéneas, homocigóticas, como en este caso el negro, la variedad del negro que está aquí. Esta. O bien son poblaciones heterogéneas pero homocigóticas, son mezclas de líneas. Cualquiera que sea el caso, no olviden que el frijol es autógama. En otras palabras, se autofecunda solito y en la medida en que son líneas, pues no segregan. O sea, esto que ven aquí mezclado se refiere a que de origen son multilíneas. No se recombinan pues entre ellas de manera natural. De hecho, para hacer la recombinación en los frijoles, en especies autógamas cualquiera, pero en los frijoles en particular, se requiere hacer la emasculación a mano y hacer las cruzas a mano cuando uno pretende generar recombinación y con la recombinación generar variabilidad genética. Esos son rápidos los antecedentes de las autógamas. El ejemplo concreto les decía es el frijol. Bueno, vamos a ver entonces los métodos de mejoramiento de las autógamas. Y aquí está una definición así más o menos larga, pero lo esencial ustedes lo entenderán. Son métodos basados en la variación que se genera mediante cruzamientos. Entre progenitores, desde luego, que tienen genes diferentes, que aportan genes diferentes. Y después se genera la segregación. Y en la segregación se seleccionan segregantes transgresivos. Ese es el concepto de los métodos de mejoramiento de las autógamas. ¿Sí?
métodos que se basan en la generación de variación mediante cruzamientos, los cruzamientos manuales. Y su fundamento, bueno, tiene dos fundamentos teóricos. No olviden que parten de la generación de variación por parte de cruzamientos que hace el mejorador. Y los fundamentos esenciales del mejoramiento de todas las autógamas es algo que se llama la teoría de la línea pura y desde luego la segregación transgresiva. Eso ya lo vimos un poco, la segregación transgresiva, ya lo definimos antes. Los vamos a revisar de dos maneras ahorita, aunque sea de manera rápida. Las unidades de selección, al igual que en las alógamas, son tanto el individuo como las familias. En la primera generación, la generación segregante, se seleccionan individuos y de la generación segregante siempre la F2, eso no lo olviden, y de la generación F3 a F6 se hace selección, fíjense, dice aquí, selección de individuos dentro de familias selectas. Esto en esencia, si ustedes se fijan, no es más que selección combinada de autohermanos. O sea, seleccionamos las mejores familias y dentro de ellas los mejores individuos. Pues aquí donde está el cursor, pónganle que esto corresponde con selección combinada de autohermanos. Y aquí vale la pena preguntarles, como una buena pregunta de examen sería, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el mejoramiento genético de autógamas por pedigrí, porque esto es en esencia el pedigrí, y la selección combinada de autohermanos con autofecundación de las alógamas? Apunten la pregunta. Y bueno, ya que se llega hasta F6, se va agotando la variabilidad adentro de familias. Por eso ya después de la F7 en adelante solo se hace selección entre familias. Pero de cualquier manera, es importante que se percaten que, al igual que en alógamas, en las autógamas también, las unidades de selección son o las familias o los individuos, o bien la combinación de ambos, la selección combinada. Y bueno, el objetivo del mejoramiento de las autógamas sin duda es ser variedades línea. O sea, lo que resulta de un programa de mejoramiento de autógamas es una variedad mejorada cuyas características son de constituir una población homogénea homocigótica, es decir, líneas, variedades líneas. Eso es para las autógamas. En el caso de las alógamas, lo que se genera son variedades de polinización libre o poblaciones de polinización libre, que siguen siendo, por definición, las alógamas, les decía, como el tomate y otras. Las variedades que se generan en el caso de las alógamas son poblaciones de polinización libre, es decir, poblaciones heterogéneas, heterocigóticas. En contraste con eso, en las autógamas, las variedades que se generan son variedades línea pura, homogéneas, homocigóticas. Y aquí vale la pena que les pregunte, si ustedes quisieran obtener una variedad nueva de la variedad negro chapingo, que es una variedad línea, ¿podrían obtener una variedad nueva de la variedad negro chapingo? A ver, ¿quién me dice? Le vamos a preguntar a Everardo. A ver, Everardo. La variedad negro chapingo es una variedad línea. Mi pregunta es, ¿tú podrías obtener una variedad nueva a partir de la variedad negro chapingo? No, profesor. ¿Por qué, Everardo?
Aquí lo importante no es que se aprendan las cosas, es que entiendan el por qué. No se podría, ¿verdad? Porque te dije de origen que la variedad de Chepung es una variedad línea. Entonces, la particularidad de las variedades líneas es que son poblaciones homogéneas, homocigóticas, y no segregan. Entonces, no habría variación genética. Es decir, en una variedad línea, los campesinos, los agricultores pueden producir su propia semilla, porque las variedades líneas no segregan, mantienen el genotipo. Eso es importante que lo apunten también. Bueno, vamos a revisar de los fundamentos básicos, les decía, del mejoramiento autógama son la teoría de la línea pura y la segregación transgresiva. La teoría de la línea pura fue postulada por Johansen en 1903, el nacimiento de la genética. Y bueno, él trabajó precisamente con frijol, los vulgares. En particular hizo selección de tamaño del frijol, de tamaño de la semilla de frijol. Bien, se analizó 16,000 semillas y encontró que había muchas de peso promedio, pero encontró que había algunas pesadas de 65 centigramos y algunas ligeras de 35 centigramos. Entonces seleccionó las pesadas, 25 plantitas de frijoles pesados y 25 de frijoles ligeros, y las cultivó, las ligeras y las pesadas. Derivó esas, digamos, sublíneas o líneas. Y lo que él concluyó es que las semillas pesadas daban origen a descendencia de semillas pesadas, y las líneas de semillas ligeras daban origen a semillas ligeras. Es decir, mantenían el peso o pesadas o ligeras. Entonces, con base en este experimento, que parece sencillo, pero bueno, pues para 1903, acuérdense que la genética estaba naciendo apenas, concluyó que no cambiaban. Concluyó entonces que ese no cambio se debía a que eran líneas homocigóticas, es decir, no segregan. Son líneas puras, les llamó él líneas puras. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere el concepto de línea pura? Solo para remarcarlo con ustedes, son poblaciones homogéneas, homocigóticas, es decir, un solo genotipo homocigótico. Y desde entonces así se le llamó a las poblaciones homogéneas homocigóticas, líneas puras, por ese trabajo de Johansen en 1903 sobre la teoría de la línea pura. En otras palabras, él postuló que las variedades o las plantas que tenían un solo genotipo no segregaban, y por supuesto no cambiaban, y les llamó líneas puras. Vamos a ver a qué se debe realmente que no segreguen, es decir, vamos a ver la aproximación de la segregación que conduce a líneas puras. Igual es el trabajo de Johansen, es la explicación que le dio Johansen. Fíjense, él estudió la segregación de un locus con dos alelos y autofecundación recurrente, quiere decir, eran frijoles, pues claro que es autofecundación recurrente. Entonces, miren, aun cuando ustedes partan de una población, que en este caso se llama S0, quiere decir que no tiene ninguna generación de autofecundación, si ustedes parten de un heterocigote, de un híbrido, pues, este es el híbrido, A1A1, y estas son las líneas, A1A1 y A2A2, y el híbrido es A1A2, el híbrido, el heterocigote, A1A2. Entonces, fíjense, en la generación 0, solo tienen el heterocigote A1A2, es decir, el híbrido, y no tienen nada de línea, de ninguna de las dos líneas, tienen 0 frecuencia. Estas son las frecuencias de los genotipos, pues estamos partiendo de la población Hardy-Wimber con frecuencias genéticas 0, 1 y 0. Entonces,
después de una generación de autofecundación, ustedes ya saben que se autofecundan un heterocigote con base en la ley de la segregación o la primera ley de la genética. El heterocigote para un locus segrega 1, 1/4, 2/4 o 1/2 en este caso, y 1/4, o sea, segrega 1, 2, 1. Eso ustedes ya lo sabían por la ley de la segregación. Entonces observen lo primero que ocurre cuando autofecundan un híbrido en la primera generación: segrega, que se llama segregación, ¿sale? Segregación genética. Bueno, entonces lo primero que observan, tal vez, aparte de que teníamos 0 de líneas y ahora tenemos 1/4 de cada una de ellas, en conjunto, ¿cuánto tenemos de las líneas? Pues 1/4 más 1/4 es 1/2, ¿no? Entonces, en conjunto tenemos, después de la primera generación, tenemos 1/2 de heterocigotes. ¿Y cuánto tendremos de homocigotes? Pues vamos a tener igual 1/4 más 1/4 es 1/2, pero yo se los puse con esta formulita, mira, la de Johansen. Dice, es 1 menos 1/2 a la 1. ¿Cuánto es 1/2 a la 1? Es 1/2, ¿no? Este medio corresponde a la frecuencia de heterocigotes, es este medio. Entonces, la heterocigosidad es 1/2 y la homocigosidad es lo que quede, o sea, 1 menos la heterocigosidad. Es importante que lo entiendan. Aquí la heterocigosidad es este medio y la homocigosidad es 1 menos ese medio, que también es 1/2. Si quieren, pónganle aquí 1/2, ¿no? O sea, 1 menos 1/2 a la 1 es 1/2. Y este medio de aquí, de homocigosidad, es la suma de este cuarto más este otro cuarto. En fin, eso es importante que entiendan la S1 después de la primera generación de autofecundación. O sea, la base finalmente de la teoría de la línea pura es la segregación. ¿Qué pasa si autofecundamos de nuevo? Si nos vamos a la S2, ¿qué observan? Miren, en la S0 sin autofecundación teníamos 1 de frecuencia del heterocigote y 0 de las líneas. Después de la S1 tenemos 1/2 y 1/2, o sea, 1/2 de heterocigotes y 1/2 de líneas. Pero después de la S2 tenemos 1/4. Y después de la S3, 1/8. Después de la S5, 1/32. Bueno, aquí me faltó la S4, ¿no? La S4 sería ¿cuánto? ¿Quién me dice? O sea, nótense que teníamos 1, luego 1/2, luego 1/4, luego 1/8. Mi pregunta es, ¿cuánto tendremos en la S4? Un 16avo. Exactamente, un 16avo. Entonces, ya entendieron que la frecuencia del heterocigote se va reduciendo 1/2 después de cada generación de autofecundación, ¿verdad? Ese es un conocimiento muy valioso. Es el fundamento de la teoría de la línea pura. Entonces, otra vez, a ustedes les toca poner aquí que el valor de la S4, y también les dejé para que ustedes pongan el valor de la S6. A ver, Agustina, ¿cuánto será la frecuencia de heterocigotes en la S6? O sea, eso es para asegurarme que le entienden, pues. Agustina. ¿El 64avo, profe? Sí, pero tú no eres Agustina. Está bien. Entonces, ustedes, lo que yo quería es que cada uno deduzca qué pasaba en la S4, ¿no? Ya dijeron 16. ¿Qué pasaba en la S6? Ya dijeron un 64avo. O sea, en resumen, después de cada... Eso es importantísimo que lo escriban. ¿Sí? Un heterocigote reduce la frecuencia de heterocigotes 1/2 después de cada generación de autofecundación. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿y qué va pasando con la frecuencia de líneas? Fíjense cómo la frecuencia se va incrementando, las de las dos líneas, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes hacen autofecundación recurrente, y esto lo vamos a retomar cuando veamos el tema de hibridación también, van a ver que con la autofecundación recurrente se reduce la frecuencia de heterocigotes
y se incrementa la frecuencia de líneas, de tal suerte que la autofecundación recurrente es el método más poderoso que hay para generar líneas puras. Ya si lo quieren ver en cualquier generación, en la SM, ¿sí? La generación M de autofecundación, o N si le quieren decir N, pero Johansen le puso la generación M. Pues aquí está la forma en que se calcula la frecuencia de líneas y del híbrido en cualquier generación. O sea, fíjense pues entonces que la base para el híbrido es un medio. Entonces, en cualquier caso, si lo quieren calcular en cualquier generación, la 10, la 20, la 30, la que quieran, simplemente es un medio a la M. Y eso lo escribí aquí, miren. La heterocigosidad es 1, un medio, y luego un medio a la 2, un medio a la 3, un medio a la 5 en este caso, y luego un medio a la 7. Y en general, en cualquier generación es un medio a la M. ¿Y cuál es la homocigosidad o la frecuencia de líneas en contraste? Pues va a ser 1 menos la heterocigosidad, es decir, 1 menos un medio a la M. Bueno, esa es la forma en que se calculan las frecuencias de heterocigotes y de líneas después de la enésima generación de autofecundación. Eso es la teoría de la línea pura. Entonces, así en resumen, ¿a qué conduce la autofecundación recurrente? A la formación de líneas. Esa es la base fundamental del mejoramiento de las autógamas. Y aquí está de manera gráfica eso mismo, con esas ecuaciones que están ahí. Entonces, recuerden, en la autogamia que se generan líneas endogámicas o puras. Y aquí está la gráfica de la frecuencia de heterocigotes y homocigotes con autopolización recurrente. Estas de aquí son generaciones, si quieren completar su figura, generaciones de autofecundación. Aquí, ¿vale? En el eje de las X son generaciones de autofecundación. Y en el eje de las Y están las frecuencias genotípicas de los heterocigotes y de los homocigotes. ¿Sí? Entonces, estoy partiendo de una población o un individuo con P igual a Q igual a un medio. Es decir, ¿de cuál estoy partiendo? Pues realmente estoy partiendo de este, miren. Este A1A2 tiene un medio de A1 y un medio de A2. Es decir, un medio de A1 igual a P y un medio de A2 igual a Q. Es decir, P igual a Q igual a un medio en este del origen, ¿no? En el híbrido. Bueno, a eso se refiere aquí de que el origen es P igual a Q igual a un medio. O sea, si quieren póngale aquí para que no se les olvide, esto es igual a A1 A2, partí del A1 A2, para que vean de dónde partí, de aquí, pues, ¿vale? Ustedes completen su gráfico. Entonces, después de la primera generación de autofecundación, la 1, ¿qué dijimos que íbamos a tener? Después de una generación de autofecundación. ¿Una línea? No, en una sola generación, no, sí. En una sola generación no vamos a tener. No vamos a tener O sea, ¿qué pasa si yo parto de aquí, de un medio? De cuando la frecuencia es un medio. ¿Qué pasa si autofecundo de nuevo? Pues se van a reducir las frecuencias de los heterocigotes, se va a reducir un medio, ¿no? O sea, de punto 5 va a pasar a punto 25. O a un cuarto, pues si quieren póngale un cuarto. ¿Y aquí cuánto sería? Un octavo, un 16avo. Y así, hasta que lleguen para acá. Bueno, ¿y qué va a pasar en el caso de las líneas? Lo que se reduzca la frecuencia de heterocigotes es lo mismito que se incrementa la frecuencia de líneas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la autofecundación recurrente o la teoría de la línea pura de Johansen? Que con la autofecundación recurrente
se forman líneas puras, como cigotes, ¿no? ¿Y qué pasa con la heterocigosidad? Se va reduciendo y tiende a cero por ahí de la generación 7. Aquí pónganmele un 7, ese 7. Después vamos a ver cuando veamos hibridación por qué 7. Pero de hecho lo voy a aprovechar ahorita. Fíjense, aquí llegué hasta el S7. ¿Quién me dice cuánto es el valor de homocigosidad después de 7 generaciones de autofecundación? O sea, ¿cuánto es 1 menos 1 medio a la 7? Calcúlenlo. 0.9921. 0.9921. Apúntenlo. 0.9921. Exactamente. Entonces, ahora en la figura, aquí donde está la S7, donde tengo el cursor, pónganle, pero más bien sería acá, ¿no? En las líneas. ¿Sí? Entonces aquí en F7 es 0.9921. Apúntenlo. 0.9921. ¿Y cuánto sería la heterocigosidad remanente? Sería 1 medio a la 7. ¿Quién me lo dice? 0.0078. Aquí anótenlo, ¿no? En la 7, aquí pónganle un 7 y pongan 0, 0, a ver otra vez. 0.0078. 0.0078. Bueno, esa es la heterocigosidad remanente. 0.0078. Y acá dijimos 99.21%. Entonces, después de 7 generaciones de autofecundación recurrente, tenemos homocigosidad de 99.2%. Son líneas puras. ¿Por qué es importante este S7? Es importante porque las líneas con las que se hacen los híbridos normalmente son de S7 para adelante. ¿Por qué? Porque en la S7 se logra prácticamente la homocigosidad completa. Ya después de ahí lo que ganan de homocigosidad es muy poquito. No olviden, S7 es la generación importante para derivar líneas para ser híbridos. Bien. ¿Qué pasa? Esto es en el caso de las autógamas. Recuerden, la autofecundación recurrente genera líneas. ¿Y en alógamas qué pasa? O sea, en las alógamas, acuérdense que esas generan poblaciones naturales en equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, en las autógamas, este proceso se hace solito. Es la forma de pronunciación natural de las autógamas. ¿Qué tendríamos que hacer en las alógamas? Repito, en las alógamas, para generar líneas. O sea, las alógamas de manera natural presentan apareamiento aleatorio, generan poblaciones en equilibrio, que no cambian. Entonces, ¿cómo le podemos hacer en las alógamas para generar líneas? Pues tenemos que hacer la autofecundación a mano. Escríbanse. O sea, en las autógamas la autofecundación es natural y en las alógamas tenemos que hacer la autofecundación a mano. Esa es realmente la única diferencia entre las dos. Bien. Espero que hayan entendido más o menos bien la teoría de la línea pura. La otra parte que fundamenta el mejoramiento de las autógamas es la segregación transgresiva, que ya se las definía antes, no es más que la cruz entre dos líneas puras contrastantes complementarias con el propósito de generar segregación o variabilidad genética. Entonces, fíjense, aquí está la cruz original de la línea 1 que tiene como favorables, digamos, los locus A y D, pero la línea 2 tiene los C y D. Entonces, esa debe ser el requisito de la cruza de dos líneas para generar segregantes transgresivos de utilidad en el mejoramiento de las autógamas. O sea, fíjense bien, en las alógamas, por naturaleza son poblaciones heterogéneas, heterocigóticas. Es decir, por naturaleza son poblaciones variables. Pero las autógamas no.
Las autógamas por naturaleza son líneas. Entonces, para generar variación, necesitamos cruzarlas entre líneas divergentes, con el propósito de generar variación y después hacer mejoramiento. Y este es el esquema fundamental o la estructura fundamental también del método de mejoramiento de las autógamas. Cruzo líneas puras complementarias contrastantes, genero el F1 híbrido, lo segrego, en la F2 se da la segregación y ya en la F2 segregante seleccionamos lo que nos convenga. Se llaman segregantes transgresivos. Recuerden que aquí la idea es generar una variedad que tenga mayor cantidad de loci favorables que L1 y que L2, ¿no? Si fueran representados por letras mayúsculas los favorables, y ustedes quisieran seleccionar para el lado derecho de la distribución, pues seleccionarían esto, de este lado. Si estuvieran hablando, por ejemplo, de altura de planta y quisieran que fueran las plantas chaparritas, pues tendrían que seleccionar para este lado. ¿Okay? Entonces, repito, el fundamento teórico del mejoramiento de las autógamas es la teoría de la línea pura y la segregación transgresiva. Muy bien. Dicho eso, vamos a revisar ahora ya los métodos como tal. Los métodos. Y los vamos a dividir en unos tres. Realmente son. Les quiero decir que de entrada el método clásico y más utilizado en el mejoramiento de las autógamas es el pedigrí. Apúntenlo. El método clásico y más utilizado en el mejoramiento de las autógamas es el pedigrí. O método genealógico, también se le llama método genealógico, porque se le sigue la genealogía a los individuos seleccionados. Bien. Hay varias maneras de hacer el mejoramiento de las autógamas, no obstante vamos a desglosar con mayor detalle el pedigrí. Una de esas maneras es hacer cruzas múltiples. Yo aquí en la segregación transgresiva nada más les puse dos líneas, ¿no? Dos líneas contrastantes complementarias, pero pueden ser diferentes de dos. Este es el clásico, la clásica estructura del pedigrí que vamos a ver luego, pero puede hacerse de diferentes maneras. Miren, las cruzas múltiples son aquellas en que en el proceso se involucran varias líneas, no solo dos, porque es razonable que ustedes entiendan que en unas líneas tendrán algunas características y en otras líneas tendrán otras que les importen. Entonces, miren, aquí en la línea A tenemos resistencia a enfermedades, pero es de planta alta. Ustedes quieren que la variedad A sea de planta baja, entonces la tienen que cruzar con otra línea que sea de planta baja, en este caso la línea B. Y bueno, obtienen la segregación, como dice aquí, obtienen la F1, la F2, y seleccionan ¿qué? Pues plantas resistentes, individuos resistentes y planta baja, ¿no? Entonces con eso generan su población C, resistentes planta baja. Y a su vez, lo que obtienen de esa cruza, su segregante transgresivo, resistente y planta baja, lo cruzan con otra variedad que tiene calidad de cosecha. Entonces les importa ahora que sea resistente, planta baja y que tenga calidad. Y con eso generan la población E o la variedad E, que esa sería, repito, resistente, planta baja y con calidad. Y luego, de repente, si están hablando de frijol, les parece que el color del fruto sea importante en los frijoles. Pues sí, es importante en los frijoles, ya lo decíamos la clase pasada, ¿no? En el Golfo comen frijoles negros, en el Pacífico, centro y norte más bien comen azufrados. Bueno, y en el centro del país ahí comen de todo, porque pues en el DF comen, ahora sí que hasta frijoles con gorgojo, decía el clásico. ¿Por qué en el DF comerán de todo? De todos los colores de frijol. ¿Quién me dice? Que ahí se llega a comercializar de todas las partes del país. Exactamente, porque
es el gran mercado. La central de abastos de Iztapalapa es tal vez la central más grande del mundo, o una de las centrales de abastos de comida más grandes del mundo. Y ahí llega de todo el país y de todo el mundo también, ¿sí? Pero aparte porque en el DF, en el Valle de México, pues vivimos personas de toda la República. Fíjense ustedes en ese detalle. Entonces, en el DF hay gente de Oaxaca, de Baja California, de Sonora, de todo el país. Y pues cada quien se va donde se va con su cultura, ¿no? Es como nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos. Ellos se llevan allá su cultura y siguen haciendo tamales y pozole y birria y menudo y tortillas. O sea, la cultura es inherente a las poblaciones, a la gente. Bueno, entonces después la cruzan por alguna que les convenga en el color, si es que no tienen un color que les importe para el mercado, en el caso de la población o línea E. La cruzan con una que sí tenga el color que quieren. Si son frijoles, pónganle, quieren que el frijol sea azufrado, pues la cruzan con azufrado. Y obtienen ya la población que tiene resistencia, planta baja y es de buena calidad y tiene el color que necesita. Y esa es su variedad mejorada. Estas se llaman cruzas múltiples, pero se van a percatar que no es así como tan rápido, ¿no? Porque después de cada cruza, o sea, cada cosita que vean aquí, cuando le pongo por B, por D, por F, cada una de ellas es un esquema, ¿no? O sea, primero hago la cruza en un ciclo, luego tengo la F1 en otro ciclo y luego tengo la segregación F2 en otro ciclo. Entonces, ya solo para esto me eché 3 ciclos. Y si no tienen un invernadero, ya se aventaron 3 años. Solo para tener la segregación. Y luego hay que hacer la selección durante varios años. Entonces, así se hace el mejoramiento de cruzas múltiples, pero obviamente en cada cruza y selección hay un montón de años. Bueno, a eso se le llaman cruzas sucesivas. O sea, voy incorporando de a una característica a la vez. Cruzas sucesivas. ¿Cuántos progenitores distintos usé? 4, ¿no? El A, el B, el D y el F. 4, ¿vale? Bueno, para ahorrar tiempo, se tiene otro esquema que se llama cruzas dobles. Si quieren, definanlo, qué es el cruce, la cruza doble, o cruzas dobles. Si quieren, aquí pongan el punto y guión. Ahí les va. Son aquellas derivadas de la cruza entre dos cruzas simples. Repito el concepto de cruza doble. Son aquellas derivadas de la cruza de dos cruzas simples. Repito por tercera y última vez, cruza doble es aquella derivada de la cruza entre dos cruzas simples. Y ahora, ¿qué es una cruza simple? Ahora defino cruza simple. Es aquella derivada de la cruza entre dos líneas. Entonces ya definimos cruza doble y cruza simple. Repito la definición de cruza simple de nuevo para ustedes. Cruza simple es aquella derivada de la cruza entre dos líneas. ¿Sí? ¿Ya quedó? Entonces queda claro el concepto. Esto de aquí sería una cruza simple, ¿no? Porque tengo aquí en el esquema. Es la cruza entre dos líneas. Si quieren, pónganle aquí cruza simple para que no se les olvide. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la cruza doble? Pues la cruza entre dos cruzas simples. Entonces, miren, yo aquí tengo las mismas líneas que en el esquema de cruzas múltiples, de cruzas sucesivas. Las líneas A, B, C y D con características complementarias. De hecho, serían las líneas, no serían las A, B y D, no, serían la A, B, la D y la F si lo quisieran poner igualito, pero bueno, 4 líneas. A, B, C y D cualquiera, o L1, L2 y L4, ¿sí? Con características complementarias. Entonces, fíjense, en el primer ciclo hacen A por B y generan la F1 A por B. ¿Qué es esto F1 A por B? Pónganle ahí, cruza simple A por B. Cruza simple A por B. Pero también hacen C por D y obtienen la F1 C por D, o lo que es lo mismo, la cruza simple A por D. Perdón, C por D. Entonces, esta es la cruza simple A por B y esta es la cruza simple C por D. Y entonces, en el segundo ciclo,
lo que hacen es cruzar la cruza simple A por B, es decir, la F1, no segregan a la F2, ¿eh? La F1 de la cruza simple A por B, la cruzan con la F1 de la cruza simple C por D. O sea, cruzan dos híbridos, cruce simple. Y entonces obtienen la segregación. Y a esto se le llama cruza doble. ¿Sí? Esta es una cruza doble. ¿Vale? Apúntense. Esta es la cruza doble. Aquí así, pónganlo aquí, cruza doble. Y ya si siembran la cruza doble, pues segregan y ahí hacen selección. Entonces, ¿cuál método ahorra tiempo? Si hablamos de cruzas múltiples, ¿cuál será más efectivo en el tiempo? En el uso del tiempo, el método más efectivo sin duda es el cruza doble. ¿Sí? Pero tal vez su desventaja será que ya cuando tengan la segregación, tienen que seleccionar ahí mismo, de un solo viaje, plantas bajas, resistentes, de buena calidad y de buen color, todo junto. Los tienen que, acá se van por criterio de selección uno a la vez. Esa es la ventaja, es de uno por uno, aunque sea largo. Y acá es cortito, pero tienen que ser muy listos para seleccionar, porque tienen que integrar en un solo índice de selección todas las características en las plantas. Bien, esa es la manera. Si se fijan, realmente esto, el objetivo de las cruzas múltiples, ¿cuál es en esencia? ¿Ya se fijaron? En este caso de sucesivas es incorporar características deseables, y en este caso de cruzas dobles es generar la mayor variación posible, rápido. Es el propósito de las cruzas múltiples, generar la variación. Pero entonces, ya sea que ustedes generen su variación por cruzas dobles o por cruzas simples, ¿no?, como esta, o por cruzas en tándem o sucesivas, como sea, después que generan la variación, invariablemente van a tener que hacer selección. Y ahí es donde tiene sentido ahora sí ver el método de pedigrí. Y ahí está el pedigrí, miren. Aquí el pedigrí clásico parte de dos líneas, ¿no? Entonces el pedigrí clásico parte de un cruce simple, si quieren ponerlo así, para que se vayan familiarizando con el concepto. Entonces cruzan la variedad A por la variedad B, o la línea A por la línea B, obtienen la F1 a B, segregan. Acuérdense que todo esto es autofecundación. Si quieren, pónganle. Ustedes, o sea, no necesitan ponerlo, estamos hablando de autógamas, ¿no? Entonces, todo esto es autofecundación en todo el tiempo. Todo. ¿Sale? Todo es autofecundación. Natural, porque estamos hablando de las autógamas. Entonces, obtienen la F2 segregante. Pero les pregunto, ¿tendrá sentido hacer selección en la F1? Fíjense, la variedad A es una línea pura, es población homogénea homocigótica, un solo genotipo. La variedad B es una línea pura, población homogénea homocigótica, un solo genotipo. Entonces, si eso es así, ¿cómo es la F1? Es una población homogénea heterocigótica. Y si es homogénea, ¿qué quiere decir? Que es un solo genotipo. O sea, la F1 es un solo genotipo. Entonces mi pregunta es, ¿vale la pena hacer selección en la F1? No. Acuérdense, las líneas y el F1, como son un solo genotipo, no tienen variabilidad genética. Entonces no vale la pena hacer selección en la F1. Eso es importante que lo entiendan. O sea, los esquemas son poderosos, pero hay que entenderlo. O sea, yo me llevé este esquema rapidito, pero aquí ya no le puse el genotipo, ¿verdad? Se fijan que ya no le puse el genotipo, nomás le puse AB. Entonces, pero ustedes vayanme siguiendo. Entonces, por esa razón que les digo, de que la F1 es un solo genotipo,
no es necesario hacer selección. Solo se incrementa la semilla y se pasa a la F2, y en la F2 sí se presenta la segregación. Es decir, aquí sí hay variabilidad genética. Ya lo analizamos eso antes cuando vimos la estimación del número de genes. Entonces, en el pedigrí clásico, lo primerito que se hace es cruzo, obtengo la F1, obtengo la F2, la siembro, segrega, y ahí hago selección individual. Selecciono a los mejores individuos con base en los criterios que yo he fijado en mi programa. Planta baja, resistentes a esto, color de semillas tales, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Si hablan de frijoles, de repente miden el tiempo de cocción y muchas cosas, lo que ustedes quieran. Y con las plantas que seleccionaron la F2, pues obtienen la F3, ¿no? ¿Y qué se hace en la F3? Fíjense, en la F3 se hace selección combinada. ¿Selección combinada de qué dijimos? De autohermanos. ¿Por qué autohermanos? Porque las autógamas generan de manera natural autohermanos, porque se autofecundan. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir selección combinada? Seleccionan primero las mejores familias y luego de entre las mejores familias seleccionan los mejores individuos. Eso es lo que quiere decir selección combinada, no lo olviden. El énfasis se pone aquí en el caso de la F3 en las familias. Va a haber mucha divergencia en las familias. Y eso se hace desde la F3 hasta la F6. Se sigue haciendo selección combinada, es decir, selecciona las mejores familias y dentro de las mejores familias los mejores individuos. Pero aquí el énfasis se va poniendo gradualmente entre familias. ¿Por qué creen que ya en la F7 ya no vale la pena hacer selección de individuos adentro de familias? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasa en la F7? ¿Quién me dice qué pasa en la F7? Se hace una ¿Qué por ciento de homocigosidad tenemos en la F7? Punto 99 o 99%, ¿no? Entonces, si tenemos homocigosidad de 97%, de 99%, ¿habrá mucha variación dentro de esa familia? No, porque ya es 99% homocigótica, ¿no? Entonces, ¿valdrá la pena hacer selección intra ya en la F7? Pues ya no, porque todos los individuos de la F7 van a tener el mismo genotipo. Ya van a ser líneas puras cada una de esas plantitas que siembren. Bueno, 99.2% puras. ¿Sí? O sea, en otras palabras, van a ser 99.2% homocigóticas en todos sus loci. O sea, prácticamente líneas puras. Por eso, después de la F7, ya no se hace selección intra, solo se hace selección familiar. O sea, sí va a diferir, si todas son F7, va a diferir la línea F7 1, la línea F7 200, la línea F7 1000, o sea, la línea F7 que quiera, van a diferir entre sí las familias, pero adentro no van a tener variación porque van a ser líneas homocigóticas. Entonces, aquí está el corazón del mejoramiento de las autógamas. Este de acá se los puse para que entendieran cómo se genera la variación. Facilito, pues, ¿no? Aquí está la F2 donde seleccionan los individuos. Pero realmente el esquema importante es este. Que en la F1 no se hace selección, en la F2 se hace selección individual. De la F3 a la F6 se hace combinada, porque hay variación tanto entre como dentro de familias. Y después de la F7 y hasta la F9 se hace solo selección familiar. Entonces, fíjense cómo en este método, en el pedigrí, solo en el pedigrí, se usa los tres tipos de mejoramiento de las alógamas, ¿no? O sea, la selección individual en la F2, luego la selección familiar de F7 a F9 y de F3 a F6 la selección combinada.
O sea, el método de Pedigrí es un método poderoso que combina todas las posibles unidades de selección y sus combinaciones, ¿sí? Y bueno, ya en la F9, si alguien quisiera hacerme el favor, ¿qué grado de homocigosidad tendrían líneas F9? En otras palabras, ¿cuánto sería 1 menos 1 medio a la 9? Alguien que me haga el favor de calcular. Sería 0.9980. Ándele, 0.9980, o sea, 99.8% de homocigosidad. Pónganselo aquí en la F9, miren. Aquí. 99.8% de homocigosidad. Pónganselo, escríbanselo. Entonces, ¿cómo son estas? Las podemos declarar líneas puras, ¿no? 99.8% de homocigosidad. Bueno, yo espero que con esto hayan entendido la potencia que tiene la teoría de la línea pura. Realmente me fui siguiendo el planteamiento de Johansen, ¿no? Partí desde el híbrido original, mi híbrido, luego lo autofecundo muchas veces, y me voy hasta la F7, ya dijimos por qué hasta la F7, ¿verdad? En fin, ¿cómo se sienten confortables con el Pedigrí? Bueno, ya sus líneas F9 ya son líneas puras. Esas las ponen en ensayos regionales de rendimiento. ¿Qué quiere decir? En localidades y repeticiones, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Localidades y repeticiones. ¿Para qué se hace eso? Para conferir cierta adaptabilidad. Adaptabilidad. ¿Adaptación o adaptabilidad? ¿Quién me dice? O sea, si lo van a hacer en varias localidades, ¿cuál es el propósito de evaluar las F9 en localidades? Ver la adaptabilidad. Sí, pero acuérdense, dentro de una región agroclimática más o menos homogénea. O sea, no vayan a pensar que es cambiarlas de Veracruz a Sinaloa, no. En dado caso sería dentro del centro norte, o dentro de Bajío, o dentro del noroeste, siempre en regiones agroclimáticas más o menos similares en sus condiciones de producción y ambientales. Y ya después, bueno, la describen, la registran para que produzcan sus genéticos. Ese es el Pedigrí. Les pregunto, ¿le entendieron? O sea, ¿el dibujo nos sirve? Los dibujos estos no son más que mapas mentales. Yo supongo que ustedes les enseñaron casi todo con mapas mentales. Bueno, si ya me entendieron, de todas maneras, para que no se les olvide, aquí se los puse escrito. Miren. Aquí seguimos la estrategia diferente a las alógamas. Aquí primero puse el esquema, se los platico y luego ahí está todo lo que les platiqué. ¿Sí? Selección de progenitores, cruces artificiales, la F1, la F2, la selección en la F3, selección combinada, 4, 5 y 6 combinada, 7, 8 y 9 solo inter, porque ya son líneas puras. ¿Sí? Y ya, lo demás es variedad de línea pura. Bueno, ese es el Pedigrí. ¿Cómo la ven? Aquí la pregunta es, a ver si se pusieron listos. Y este parece que es fácil, ¿no? O sea, ¿qué chiste tiene sembrar? Digo, siembro, hago la cruz, obtengo la F1, luego la semilla F2, tengo la segregación, hago selección individual, luego de F3 a F6 hago combinada, en la F7 a F9 hago familiar, y ya, ¿saben? Ah, caray, pero ¿cuántos años dura? Uno. El de origen, ¿no? Donde parten. Bueno, y aquí no le puse la selección de progenitores, ¿no? O sea, aquí el P0, si quieren ponerle un P0 en lugar de P1, el P0 es evaluación y selección de progenitores. Tendrían que partir del P0. Ustedes pónganselo arriba de la raya. Aquí yo partí de que ya saben qué van a cruzar con qué, pero pónganle el P0, pónganle evaluación y selección de progenitores de interés. Entonces ahí se llevan su tiempo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que cada cosa se haga en un año. Entonces, ¿cuántos son? Del F1 al F9, pues son 9 años, ¿no? Más el de la cruz a 10, más el de evaluación de progenitores, selección de progenitores, pues
por lo menos 11 años, es lo que dura el pedigrí. Ahora, eso es hasta la selección. ¿Cuántos años es razonable? Hasta aquí llevo 11 años, ¿no? Desde el P0 hasta el F9 llevo 11 años. ¿Cuántos años es razonable evaluar en ambientes, localidades, las variedades que vamos a liberar? Pues por lo menos un par de años para ver la variación entre años. Entonces ya llevo 13. ¿No? Eso nada más para decidir cuál línea voy a derivar, porque no crean que nomás derivo una línea. Derivan unas 20, 30 líneas para ver cuál realmente va a jalar como variedad. Y luego los meten a evaluación de calidad, de la cosecha, etcétera. Son frijoles, pues calidad de cocción y demás. Total que con todas las pruebas de adaptación, de calidad y de validación comercial, porque hay que sembrarlas. O sea, ya estoy en la F9, luego me aviento otros 2 años para evaluación en ambientes. Decimos, ya llevo, hasta la F9 llevaba 11 años ya. Más 2 años llevo 13, ¿sí? Y luego me aviento un año de validación para siembras ya comerciales, semicomerciales, llevo 14. Con un año de valoración será suficiente ya siembras comerciales para sembrarla junto con la de los agricultores. O sea, se tendría que hacer al menos 2 añitos. Es una pregunta para ustedes. A ver, Domingo, ¿cuántos años se le antoja a usted razonable que usted siembre una variedad nueva de frijol junto con las variedades de los campesinos para ver si les gana o no les gana? Unos 2 años, ¿no, profe? Unos 2 añitos, porque ¿qué tal si en el año 1 no llueve y ya se lo llevó la trampa, como fue el año 2020? En el centro norte, la zona frijolera de México, el que sea de Zacatecas o Durango lo ha de saber, no llovió gran cosa, entonces casi no rindió el frijol. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cuántos años dura el pedigrí ya partiendo desde el P0? Póngale 15 añotes. 15 añotes. Entonces, si se percatan, el mejoramiento es fácil, la teoría del mejoramiento es fácil. El asunto es que es cuestión de tiempo y dinero y de vocación. O sea, nadie va a aguantar 15 años para ver si termina con una línea que supere a las líneas que siembran los campesinos, ¿no? Es decir, si se equivocan desde el origen, pues van a terminar sus 5 años con una variedad que no sirva. Y pues seguramente los van a correr del INPA. ¿Cómo que se la pasó 15 años y no obtuvo nada? Bueno, eso es lo que dura un pedigrí bien hecho. 15 años. Interesante, ¿no? Fácil, pero necesita tiempo. Y luego dicen, chin, y luego ya le apareció otra enfermedad diferente al frijol. Ahora tiene unos virus bien agresivos y voy a regresarme para hacer mejoramiento para resistencia a virus. Y además de virus le tengo que meter resistencia a hongos. ¿Cuál es el hongo más importante en el frijol? En los virus, pues hay un montón de virus, ¿no?, en el frijol. De hecho, el principal problema del frijol en el país son los virus. En todo el país, virus. Varios son un conjunto de virus. Pero también hay un hongo. ¿Quién me dice cuál es el hongo más peligroso de los frijoles? ¿Quién es frijolero? ¿No se acuerdan? ¿Quién les dio fitopatología? O enfermedades. Nadie se anima, pues sabe que le voy a preguntar, ¿no? Bueno, pues le pegan todos los hongos, pero como a todas las plantas, entre otros, le pega el fusarium. No me acuerdo cómo se llama el que le da la vainita, creo que es antracnosis o algo así. Bueno, las papas son aulógamas o autógamas, ¿quién me dice? Autógamas. Son autógamas, exacto. Y a ver si en las papas sí se animan. ¿Cuál es la principal enfermedad de las papas? Los virus.
Son Ah, tal- sí, los virus infestan, Un buen. y un hongo. Phytophthora infestan. Exacto, también. Antonio. Jesús Antonio Pertupito. En fin, o sea, se fijan que cuando uno habla de mejoramiento y habla de selección, deben estar claros los criterios de selección. Pueden ser desde luego rendimiento, porque a los campesinos les importan 2, 3 cosas: que sea rendidora y que sea resistente a plagas y enfermedades, ¿o no? ¿O le importará otras cosas? Ah, sí, le importa que se la compren, ¿no? O sea, que tenga características de calidad de mercado. Sin duda, esas son las 3 cosas más importantes: que rinda mucho, que tenga resistencia a plagas y enfermedades y que tenga calidad de mercado. Pero eso se dice bien fácil, ¿no? Para hacerlo realidad es así como complicado. En fin, ahí está la descripción. Recuerden eso, ese procedimiento: prueba de aceptación y calidad. Aquí se pueden llevar más o menos en los puntos 8 y 9. Acuérdense que llevamos 4 años todavía por lo menos, porque tienen que describirla para registrarla. Bueno, hay algunas variantes del pedigrí. El pedigrí también se le llama método genealógico, porque ustedes van llevando la genealogía de todo individuo que van seleccionando desde el inicio. ¿Sí? O sea, si aquí seleccionan la planta 10, le ponen la etiqueta planta 10, eso se lo llevan hasta acá y le ponen 10, la planta 10 original, luego guión, y 100 si fuera la familia 100, y luego dentro de esa la tal y tal. O sea, es la genealogía para que ustedes sepan el origen. Por eso se llama método genealógico. Bueno, las variantes del pedigrí son 2 básicas: generaciones masivas se llama una, y la otra se llama uniseminal. Entonces, fíjense, aquí nada más vamos a ver las diferencias. La generación de cruzas es igualita, ¿no? La F1 es igualita. Esto es igualito. La F2, ya cambió. En el pedigrí yo hacía selección individual en la F2 y en el masivas no hago selección. De hecho, se fijan, no hago selección ni en la F3, F6. ¿Por qué no hago selección? ¿Quién me dice? Por eso se llaman generaciones masivas. O sea, yo desde la F1 las avanzo hasta la F7. No selecciona porque quiere generar muchas líneas, muchísimas. Lo que quiero generar realmente es homocigosis. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué pasa de F1 a F7? Me regreso. ¿Qué pasa en la F7? Ya tenemos el 99% de homocigosidad. O sea, ya tengo líneas puras. Por eso se llaman generaciones masivas o avance masivo sin selección. O sea, yo me voy llevando todo esto, ¿no? O sea, en la S1 me llevo todo esto, en la S2 todo esto, todo. Pero ¿qué pasa en la S7? Las plantitas que seleccionen en la S7 ya van a ser prácticamente líneas puras. Por eso el método de generaciones masivas se hace la cruza, se obtiene la F1 y se avanza hasta la F7 sin selección, sin mejoramiento. Aquí el único objetivo es generar homocigosidad, es decir, generar líneas puras. ¿Vale? Esa es la diferencia con el pedigrí, ¿no? Todo esto. Recuerden el objetivo: generar líneas puras, líneas. Y ya ahora sí en las líneas, pues hago selección de individuos. O sea, yo sé que todos los granitos de frijol que tengo en la F7, cada plantita es una línea pura, diferentes entre sí, desde luego. Entonces, yo selecciono individuos, pero esos individuos ya son homocigóticos, ya son líneas puras. ¿Sí? Y bueno, de esas líneas en la F8 genera una familia de autohermanos, porque se autofecundó. Acuérdense, todo es autofecundación natural. Entonces ahí hago solamente selección interfamiliar. ¿Por qué no hago selección combinada? ¿Por qué no hago selección intra aquí?
la F8, porque ya dijimos que son líneas puras, o sea, no van a tener variación interna, solo va a haber diferencias entre familias, por eso solo hago selección interfamiliar. Y bueno, ya en la F9 ya tengo mis líneas seleccionadas, y esas líneas puras las someto igual a la notación calidad y la describo, en fin. Entonces, fijan, ¿cuál es la diferencia fundamental entre pedigrí y su variante de generaciones masivas? Que de la F2 hasta la F6 no se hace selección, solo se avanza masivamente para generar homocigosis. Y ya de la F7 para adelante, ya, bueno, la F7 también es diferente, ¿no? Fíjense qué hacíamos en el pedigrí en la F7. Hacíamos selección familiar, ¿vale? Y aquí en la F7 lo que hago es selección individual, ¿ya se fijaron? Y ya en la F8, F9 sí son iguales porque se hace selección nada más de familias. O sea, ¿sí me están siguiendo? Aquí está, es el de masivas. Bueno, la ventaja, se reduce el costo porque no tengo que sembrar, seleccionar desde la F2 hasta la F6, se me ahorro la mitad del proceso, solamente siembro y cosecho semilla de manera masiva. Yo siembro toda la F1 y la cosecho, siembro toda la F2 y la cosecho, siembro toda la F3 y así hasta la F6 y la cosecho, y ya en la F7 selecciono. Esto es para los programas que no tienen dinero. Su ventaja es que es de menor costo. Su desventaja es que en ese cosecho la F2, siembro y cosecho la F3 hasta la F6, puedo ir perdiendo genotipos valiosos, ¿sí? So pena de que pierdan variabilidad genética valiosa. Este es mejor método, que el pedigrí es más barato. Pero, ¿qué se necesita garantizar para que no pierdan genotipos valiosos de la F2 a la F6? Pues que los lotes sean grandes, ¿no? Parcelas grandes, para evitar deriva. ¿Se acuerdan de la deriva genética que vimos con la Hardy-Wimber? Si hacemos poblaciones pequeñas, pues vamos a generar deriva y vamos a perder genotipos, y podemos tener una variedad que no sirva para nada. Podemos encontrar algo que no supere a lo que ya tenemos por deriva. O sea, tienen que ser lotes grandes. Y bueno, a su vez otra variante del pedigrí, que a su vez es una variación de las generaciones masivas, es el método uniseminal. Igual, miren, las cruzas es igual, la F1 es igual. Aquí la diferencia es interesantísima en relación con el pedigrí. Fíjense, yo cosecho una semilla por planta, no hago selección, no hay selección. Igual, la selección es hasta la F7. Otra vez digo, aquí pongan la raya, ¿no? Pongan la raya. Una raya. ¿Por qué hacemos selección en la F7 en todos los métodos? Porque ahí ya tenemos homocigosidad, líneas puras, ¿vale? Entonces, en el uniseminal, igual que en el masivas, no hacemos selección sino hasta la F7. O sea, de la F7 para adelante, uniseminal y masiva son igualitos. La diferencia entre uniseminal y masivas de la F1 a la F6 es que yo tomo una semilla por planta, por eso se llama uniseminal. O sea, de cada planta F1 tomo una semilla, de cada planta F2 tomo una semilla, de cada planta F3, 4, 5, 6 tomo una semilla por planta, y no se hace selección. El objetivo es generar homocigosis, pero también, ¿por qué tomo una semilla por planta? Para no perder genes por deriva. O sea, el uniseminal se toma una semilla por planta para representar a todas las plantas y no perder genes por deriva. Esa es su principal ventaja. Entonces, aquí lo importante es que ustedes ubiquen diferencias y similitudes entre pedigrí y sus variantes. Esa es pregunta obligada de examen. Se la repito.
Diferencias y similitudes entre pedigrí y sus variantes. Profe, Ya. ahí, bueno, se incluye dentro de la desventaja de la pérdida de genotipos por deriva, pero me gustaría comentarlo, de que en caso de que se seleccione solamente una sola semilla por planta y esa semilla no germine, o hay algunos problemas ahí de pérdida de semillas, pues se pierde todo más fácilmente. Por eso acá abajo dice, se pierde variación por deriva si agreguen, si las semillas no germinan, ¿no? Pero ¿cómo lo podríamos evitar? Es una excelente pregunta, ¿eh? Quiere decir, sí me están entendiendo y me da gusto. ¿Cómo podrían evitar ese problema que dice el colega? De que si solo selecciono una semilla y no germina, pues ya perdí. ¿Cómo le hago? Y efectivamente ya perdí. Perdí genes por deriva. ¿Cómo le podrían hacer para asegurarse de que germine por lo menos una? Seleccionando las semillas de una planta, ¿Eh? seleccionando todas las semillas de una planta. Seleccionando todas las semillas de una planta, o sea, como en masivas. En masivas se cosecha toda la F1, toda completito, toda la F2, toda la F3, toda la F6. Pero si pone usted un lote de 1/4 de hectárea y cosecha toda la F1, ¿como para cuántas hectáreas le gustará para sembrar todas y tener la F2? Vamos a suponer que es frijol y que rinde 1 tonelada por hectárea, ¿vale? Para hacer el ejercicio mental. Ojalá y todos nos estén siguiendo. O sea, yo siembro 1000 metros cuadrados. De frijol, vamos a poner que se siembran como unos, para hacer las cuentas rápidas, vamos a poner 50 kilos por hectárea, solo para hacer cuentas, ¿vale? Pero depende del tamaño de semilla y demás, anda alrededor de unos 35 kilos. Vamos a suponer 50 kilos por hectárea. Yo les digo, la F1, pues no vamos a tener muchas semillas de acá. ¿Cuánto creen que pueden tener de semillas si hacen unas 1000 cruzas, 1000 vainitas de 5 frijolitos? ¿Cuánto pesarán 5000 frijoles? Pesarán unos 2 kilos, ¿no? Entonces, son preguntas agronómicas, ¿eh? Bueno, sembramos la F1, tenemos 2 kilos. Si estamos hablando, hablemos de 40 kilos por hectárea. A ver, vamos a hacer el ejercicio con 40. ¿Para cuánto me ajusta mis 2 kilos? Pero no los voy a sembrar todos, ¿verdad? Voy a sembrar nada más la mitad. Acuérdense que la semilla remanente la guardo. 1 kilo. ¿Para cuántos metros cuadrados me ajusta 1 kilo de semilla? ¿Quién me dice? Si lo siembro a razón de 40 kilos por hectárea. 250 metros cuadrados más o menos. Ándale, un invernaderito de 250 metros cuadrados. Está bueno, ¿no? No está grande, es un invernadero chiquito. Perfecto. Y dijimos que rinde 1 tonelada por hectárea, entonces, ¿cuánto voy a cosechar en esos 250 metros cuadrados? ¿Alguien ya lo calculó? Dijimos que rinde 1 tonelada por hectárea. 1000 kilos por hectárea. O sea, 100 kilos por 1000 metros. 25 kilos, profe. 25 kilos. Perfecto, 25 kilos. Bueno, y esos son, ya es semilla F1, ¿no? Ya la que coseché es la F2. ¿Y cuánto siembro con 25 kilos? Guardo la mitad, son 12 kilos. Como que ya es 1/4 de hectárea, ¿no? Lo que siembro de F2. ¿Y cuánto rinde 1/4 de hectárea? Pues ya rinde 250 kilos.
Todavía dicen, pues un cuarto de hectárea como que no es mucho, sí. O sea, 2.500 metros no es mucho. Voy en la F2. Pero esos 2.500 metros me van a rendir, ¿cuánto? 250 kilos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto, Sí. cuánto siembro con 250 kilos? Si siembro solo la mitad. O sea, ¿cuánto siembro con 125 kilos? Más de 3 hectáreas. Más de 3 hectáreas, pero ya voy a costear 4 toneladas en la F3. Si siembro solo la mitad, 2 toneladas. ¿Cuántas hectáreas tengo que sembrar de F4 para F5? O sea, con 2 toneladas, ¿cuántas siembro? Nada más, díganmelo. Voy en la F4. ¿Cuánto siembro con 2 toneladas de semilla? De 40 kilos por hectárea son 50 hectáreas. 50 por tonelada, ¿no? 50 hectáreas, digo. ¿Eh? Serían como 50 hectáreas con las 2 toneladas. Con las 2 toneladas. ¿Y cuánto cosecho en la F4? 50 toneladas, ¿no? Y si siembro 25 toneladas, ¿cuántas hectáreas F5 tengo que sembrar para obtener F6? Háganlo. Ya son 1000. Hectáreas. ¿Y qué campo experimental tiene esas hectáreas para sembrar tanto? O sea, ¿ya se fijaron cuál es el problema del masivas? Que para no perder tendría que sembrar poblaciones muy grandes, ¿sí? Lotes grandes, a eso se refiere con lotes grandes. O sea, en F1 tengo poquita semilla, pero si la siembro y cosecho y nada más la mitad para guardar la remanente, etcétera, cuando llega a la F6, si quisiera sembrar toda la mitad de toda la semilla que cosecho en cada generación, ya estoy hablando de miles de hectáreas. ¿Vale? Por eso no es práctico, pues no se puede sembrar todo. ¿Sí entendieron la diferencia esa en relación a uniseminal? Bueno, aquí la población de la cantidad de semillas se mantendría constante. La desventaja es que si no germina, perdemos por deriva. Entonces, para no perder por deriva, anótenle ahí, tomar dos semillitas. Ya, si no tienen germinación de al menos 50%, quiere decir que son muy malos agrónomos, ¿no? Bueno, esos son los métodos de mejoramiento por selección de las autógamas. Repito, yo quiero que ustedes los analicen. O sea, si se fijan en el pedigrí, les puse el esquema y yo se los describí, ¿vale? En el masivo les puse solo el esquema. En el uniseminal les puse solo el esquema. Ustedes descríbanlo. O sea, yo quiero que ustedes lo escriban. Que ustedes sigan el esquema y se lo platiquen a ustedes mismos, como ustedes lo entiendan, para ustedes, ¿sí? Esa va a ser su tarea. Que ustedes describan generaciones masivas con todo detalle y describan uniseminal con todo detalle y todas estas cosas que hemos ido comentando. ¿Vale que vale? Vale que vale. ¿Alguna pregunta? Bien. Espero que no. Yo calculo que el día viernes terminamos la unidad 3. O sea, mañana vamos a ver retrocruza, el miércoles vamos a ver retrocruza. Y luego el viernes terminamos con mejoramiento de clonales, apomixis y mutagénesis. Son 3 temitas chiquitos. En otras palabras, el viernes terminamos la unidad 3. Entonces hoy mismo le voy a mandar a Miguel y a Hugo la tarea examen 3 para que le vayan avanzando. ¿Vale que va? Vale, profe. Sí, profesor. Ándenle pues. Entonces hoy les mando la tarea y por lo pronto yo quiero que ustedes, ahora sí que ustedes mismos se describan el final y el pedigrí con todo lo que practicamos. Y nos vemos el miércoles a las 9. Que tengan buen día, buenas clases las que siguen y que se sigan cuidando y pues sus
familias y se le escapen a los vidrios. Tania, si se gusta quedar de una vez, por favor, no voy a cerrar la sala. Sí, profesor, gracias. Ándale, pues hasta luego, colegas, que tengan buen día y buena clase. Hasta luego, profe. Luego, Dale, profe. Vale, profe, gracias. Luego, profe, gracias. Vale, que me Chao. Profe, Adiós, adiós. profe, Sí, dígame. una pregunta. Bueno, es que hay ocasiones en las que algunos compañeros me avisan que no pueden conectarse por cuestiones de internet. Me preguntaba si le tengo que avisar a usted antes de que iniciemos las clases o le aviso por mensaje aparte. Por mensaje, si quiere, mándemelo a mí. Un mensajito ahí de WhatsApp. Sí, está bien, profe. Muchas gracias. Ándale, sí. Va. Hasta luego. Del grupo 1 no me han mandado la lista actualizada. Se le mandé ayer, profe. Entonces es del grupo 2, perdón. Miguel, ¿quién es del grupo 2? Ahorita se la hago llegar, profe. Ándale, pues, Miguel, sale, gracias. Gracias a Hugo que ya me la mandó. Sí, profe, hasta luego. Profesor, profe, Dígame, Hugo. no, soy yo, Karel.